Bienvenidos a Café y Letras. Aquí encontrarás todas las reseñas y resúmenes de libros que también encontrarás en el blog cafeyletras.es. Si te gusta el contenido de este canal, puedes dejar un like o suscribirte. Además, puedes dejar en comentarios los títulos de los libros de los que te gustaría que hiciese una reseña o un resumen. Hoy os traigo el resumen del libro Boy, Relatos de la Infancia de Roald Dahl. En el libro Boy, Relatos de la Infancia, de Roald Dahl, el autor nos explica que este libro no es una autobiografía, es más bien un libro de los recuerdos que más le marcaron en sus años escolares. Hay, como él mismo dice en la nota de introducción, recuerdos alegres y otros hasta desagradables, pero todos ellos son ciertos, y permanecieron en la mente del autor toda su vida. El libro se escribió en 1984 y empieza así. Empieza hablándonos de su padre y su madre. Su padre, llamado Harald Dahl, era noruego. Siendo solo un niño de 14 años, sufrió un accidente cuando cayó de un tejado donde estaba arreglando tejas, y se rompió el brazo izquierdo. La medicina no estaba muy avanzada, y eso sumado a que el médico llegó borracho y confundió la lesión, solo hizo que el estado del joven empeorase y acabó cortándole el brazo a la altura del codo. El padre del autor y su hermano decidieron que la pequeña ciudad donde vivían en Noruega no era el sitio idóneo donde hacer fortuna, así que se escaparon de casa y se fueron a Francia. En París se separaron para buscar fortuna cada uno por su parte, y lo consiguieron. El padre de Roald se asoció con otro joven noruego que conoció en París, montaron una empresa de armadores navieros y se mudaron a Gales y fundaron allí su empresa. Harald se casó con una chica francesa y tuvo 2 hijos. Desafortunadamente, ella murió en el segundo parto. Harald se tomó un tiempo, después de esto, durante el verano, y volvió a Noruega. Allí conoció a Sophie y se casó con ella. Regresaron a Gales y tuvieron 4 hijos. En total, ya eran 6 hijos. En 1920, la hija mayor del matrimonio murió de apendicitis. Tenía 7 años. Harald enseguida enfermó de pulmonía y nunca se recuperó. Murió pocos días después con 57 años. Cuando pasó, Sophie esperaba otra hija. Vendió la casa y se mudaron ella y los niños a una más pequeña. A los 7 años de edad, Roald iba a una escuela exclusivamente de chicos, la escuela de la Catedral de Llandaff. Tenía un grupo de amigos con los que realizaba el camino al colegio. Eran 5 en total. Pasaban siempre por el escaparate de la confitería, donde compraban sus chucherías favoritas, sorbetes, cordones de regaliz y los inflamofletes. Aunque el padre de uno de los amigos era médico y le había advertido que los cordones de regaliz estaban hechos con sangre de rata y que si los comías cogías ratitis, que consistía en que se te afilaban los dientes y te salía rabo de rata, y eso no tenía cura. Los inflamofletes les encantaban porque eran caramelos que conforme ibas chupando cambiaban de color, cosa que para ellos era un misterio. Los inflamofletes eran unas bolas enormes y duras del tamaño de un tomate pequeño. Si te lo sacabas de la boca y lo examinabas cada 5 minutos o así, te encontrabas con que había cambiado de color, la forma en que pasaba del rosa al azul y al verde y al amarillo. Nos preguntábamos cómo se las arreglaría la fábrica de inflamofletes para obrar aquella maravilla. Cuando llegaban a clase, guardaban las chucherías en su escondite secreto, una tabla suelta que había al final de la clase. La dueña de la confitería era una vieja que a ellos les parecía que tenía aspecto de bruja. Era la señora Pratchett, una mujer a la que no le gustaba nada el grupo de amigos, siempre era muy estúpida con los niños. Un día, el grupo de chicos encontró un ratón muerto en su escondite secreto, y fue al mismo Roald al que se le ocurrió ir a la tienda, despistar a la señora Pratchett y meter al ratón en uno de los botes de chucherías. Y así lo hicieron esa misma tarde al salir de clase, dejando el ratón en el bote de los inflamofletes. Al día siguiente por la mañana, al pasar por la tienda, vieron un cartel de cerrado. La señora Pratchett no estaba por ningún lado, y en el suelo estaba el bote de los inflamofletes, hecho pedazos en el suelo, y el ratón muerto. Los niños pensaron que la señora Pratchett muy posiblemente se había llevado un susto tan grande que había muerto al instante de tocar el ratón. Con esa idea se fueron a clase. Una vez en el colegio, hicieron salir a todos los alumnos al patio, todos en fila india. Al poco salió por la puerta el director con la señora Pratchett.
La mujer identificó al grupo de amigos como culpables del ratón muerto en su tienda. El director, como medida, llevó uno por uno a los niños a su despacho y les azotó con una vara en las nalgas. Nunca antes los chicos habían sufrido un dolor así. Cuando la madre de Roald se enteró, fue a hablar muy seriamente con el director, pero la única respuesta que recibió fue que si no le gustaban sus métodos lo sacase de la escuela, y así fue. Terminó allí el curso, y ese fue el último año en esa escuela. Uno de los mejores recuerdos del autor son las vacaciones de verano que hacía todos los años con la familia. Se volvían a Noruega en un viaje que duraba 4 días. En el viaje iban todos los niños, la madre, la niñera y algunos amigos de la hermanastra mayor. No había aviones comerciales y el viaje se hacía en taxis, trenes y barcos hasta llegar a la casa familiar de Noruega, donde la familia hacía un gran banquete, con los abuelos y las tías de los niños. Después de eso, pasaban una noche en el hotel más cercano y al día siguiente continuaban su viaje. El destino era el fiordo noruego. Allí se alojaban en un hotelito y todos los días cogían una barca para decidir en cuál de las miles de islitas iban a pasar el día. Solían navegar hasta la única que tenía una pequeña playa de arena. Las demás eran islas de piedras. Se dedicaban a bañarse y a pescar. El pescado luego lo llevaban al hotel donde la cocinera lo preparaba para la cena. En 1925, Roald empezó en el internado, llamado St. Peter's School. Cada niño llevaba su baúl y su cajón de mano, algo así como un bolso de mano, donde cada uno llevaba sus cosas personales y la comida que le mandaba la familia. Todos los domingos por la mañana escribían cartas a las familias. Roald mantuvo esta costumbre de escribir cartas a su madre todas las semanas, hasta que la mujer murió. Su madre las guardó en secreto, y él las recuperó después de su muerte. Cree el autor que le sirvieron como gran archivo de sus vivencias de la infancia. En el colegio había una celadora, que revisaba la planta de los dormitorios, y además era enfermera. Un día Roald entró en su despacho sin llamar, y la encontró abrazada a otro profesor. La excusa fue que le estaba sacando algo que al hombre se le había metido en el ojo. Otra noche, uno de los niños llenó el pasillo de azúcar para saber cuándo se acercaba la celadora, lo que llevó a un gran enfado por parte de la mujer y el consiguiente castigo para todos los niños de quitarles sus cajones personales. La mujer no permitía ni que los niños roncasen. Una noche, uno de ellos cometió el error de quedarse dormido hacia arriba y empezó a roncar. La celadora le echó virutas de jabón en la boca y el niño acabó lleno de espuma y con un susto de muerte al despertar. Roald estaba harto de no ver a su familia, tanto que un día fingió un ataque de apendicitis. La celadora avisó al director y le llevaron al médico de la ciudad, que supo de inmediato que estaba mintiendo y que lo único que quería era volver a su casa. El hombre fue amable y le dio 3 días de reposo para que al niño no le castigasen y pudiese ver a su familia, con la promesa de que el hecho no se iba a repetir. Durante unas vacaciones, la familia salió a dar un paseo en coche. Era su primer automóvil. Lo conducía su hermanastra mayor, que había recibido 2 clases de conducir. Entonces no había que pasar ningún examen. El coche era descapotable y tenía 2 lunas, una delantera y una para los asientos de atrás. Delante iban 3 de los hermanos y detrás 4 ocupantes, incluidos Roald y su madre. Los niños pedían a la conductora que acelerara todo lo que pudiera, y lo hizo hasta acabar chocando contra un seto. Algunos salieron disparados, los de atrás rompieron el cristal del golpe, ningún herido grave, pero Roald se cortó la nariz de forma que le quedó colgando. Cuando pudieron volver a arrancar el coche, que no paraba de hacer ruidos, llevaron al niño al médico, que le cosió la nariz, no sin antes dormirlo con cloroformo. Otro de los recuerdos de Roald tiene que ver con el maestro llamado Hardcastle, quien le tenía siempre vigilado. Un día, a la hora de la tarea, le pilló pidiendo una pluma para escribir a un compañero. La suya se había roto, pero hablar a la hora de la tarea estaba prohibido, así que el maestro le mandó al despacho del director. Sería la segunda vez que un director le castigaba con un bastón. 6 bastonazos recibió en total. En una de las vacaciones de verano a Noruega, su hermanastra se llevó a su prometido, un joven inglés que fumaba en pipa. Cuando estaban en una de las islitas bañándose, Roald aprovechó un despiste del prometido de su hermana y rellenó la pipa de caca de cabra desmenuzada,
Cuando el joven volvió del baño y empezó a fumar, casi se ahoga. Toda la familia estalló en risas, menos la hermanastra y el propio joven, claro. A la edad de 12 años, Roald entró en otro colegio, Repton, donde para su gusto y el de sus hermanas, tenía que vestir con un ridículo uniforme. En la escuela la función de vigilantes, algo parecido a la función de la celadora del colegio anterior, la realizaban los alumnos de más edad. Eran muy estrictos y por cualquier cosa castigaban a los más pequeños. El director de este colegio no era diferente a los anteriores en cuanto a los castigos con el bastón. A Roald le impactó que en este caso el hombre fuese un clérigo, que por el día impartía misa, hablando de misericordia y perdón, y por la noche pegase a los niños con un bastón por cualquier cosa. El autor empezó a tener sus dudas sobre esta religión. De vez en cuando, la casa de chocolates Cadbury's mandaba al colegio unas cajas de muestras de chocolates. De cuando en cuando a cada alumno de nuestro colegio se le servía una sencilla caja, un obsequio de Cadbury, la gran fábrica de chocolates. Dentro de la caja había 12 chocolatinas, todas de formas distintas, todas de diferente composición y todas con números del 1 al 12 marcados debajo. 11 de estas chocolatinas eran invenciones nuevas de la fábrica. La 12ª era la de control que ya todos conocíamos, generalmente la de crema de café patentada por Cadbury. A cambio, los niños rellenaban un cuestionario sobre qué les había parecido cada una de las 12 chocolatinas. Roald está seguro de que años después, esto le sirvió para el argumento de su segundo libro, titulado Charlie y la fábrica de chocolate. En Repton, Roald pasó 2 años como asistente de los vigilantes. Los alumnos de mayor edad, básicamente, hacían lo que los mayores les decían y les limpiaban el despacho. Al autor se le daban muy bien los deportes, ganó varias competiciones y llegó a ser capitán. Pero también desarrolló un interés especial por la fotografía, que entonces no era una cuestión tan sencilla como ahora. Llegó a ser tan bueno que en el colegio el profesor de arte preparó una exposición con las fotografías de Roald. Muchos años después ganó varios premios fotográficos, de la Real Sociedad de Londres y de la Sociedad Fotográfica Egipcia, al fotografiar el arco de Ctesifonte, una de las 7 maravillas del mundo, cuando iba pilotando un avión. Cuando acabó la escuela, su madre le preguntó si quería ir a la universidad, pero él dijo que no. Lo que él quería era ver países exóticos, cosa que entonces no era tan fácil. La gente no podía ir de vacaciones a países lejanos en vuelos comerciales, así que el trabajar para una empresa en aquellos países era la forma más directa de conseguirlo. Por lo que Roald echó una solicitud de trabajo en la Shell Company y lo cogieron, cosa que no era nada fácil. Aquel verano no fue a las vacaciones familiares, se apuntó a una expedición a Terranova con la Sociedad Exploradora de las Public Schools. Allí descubrió una tierra inhóspita, donde vivieron en tiendas de campaña. Empezó en la Shell Company con 2 años de formación y tras esto vendió petróleo con un camión recorriendo las calles de diferentes pueblos, hasta que por fin le llegó la oportunidad que él esperaba y le mandaron a trabajar a Oriente, aunque el trabajo se vio interrumpido por la Segunda Guerra Mundial, donde fue piloto, pero como él mismo dice, esto ya es otra historia que nada tiene que ver con la infancia. Gracias por acompañarme en este audio y no olvides suscribirte para estar al tanto de más reseñas y resúmenes de libros. Déjame en comentarios los títulos de libros sobre los que te gustaría que hiciera una reseña o un resumen.